El marcapáginas. Recibimos hoy en el marcapáginas a Alicia Perris. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes a todos. Un espacio que no sueles frecuentar, aunque lo has hecho en alguna ocasión, y seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan por qué te ha interesado El gran delirio, Hitler, drogas y el Tercer Reich de Norman Ohler, que es el libro del que hablamos hoy en el marcapáginas que publica Crítica. Bueno, la historia con las drogas, mi historia con las drogas es muy antigua. Empezó cuando entraba a la facultad, colaboré con el doctor Vicente Beitzman en Buenos Aires, que le habían quitado su posibilidad de ejercer la medicina por denunciar el estado psiquiátrico de Buenos Aires. Entonces decidió hacer un libro de psicofarmacología clínica aplicada y necesitaba una compiladora y traductora en inglés y francés, y me llamó y fue un honor trabajar con él. La carrera de psicología. No, era un trabajo. Pero tú, cuando has dicho cuando empecé... Bueno, yo hice un año de medicina, es un poco complicado. Okay. Entonces la carrera de psicología es posterior. Este doctor, que era una maravilla, era un genio, fue desaparecido por la dictadura militar que asoló Argentina después. Un judío encantador, interesante, heterodoxo. Luego soy psicóloga clínica y luego gané una beca de la cátedra de psicofarmacología de la Universidad Complutense por un trabajo de investigación sobre un opiáceo en los ratones que podía ser generalizable al uso humano para investigar el psiquiátrico de Cienpozuelos a final de los 90. Y luego trabajé como miembro del equipo de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre 7 años, actuando en afectados de colza en el protocolo de trasplantes, que el 12 de Octubre es trasplantes de hígado sobre todo es una institución puntera, en el 11M, en las plantas y en redacción de artículos de investigación, libros, etc. Así que cuando vi drogas y Tercer Reich me pareció una mezcla fantástica. Era algo que ya se conocía, ¿no? La relación de los nazis con las drogas. Sí, realmente las drogas forman parte de la historia de la humanidad. Tenían mucho que ver con la religión, con los actos religiosos en tiempos precristianos y demás. Y con este libro, El gran delirio, Hitler, drogas y el Tercer Reich, efectivamente, lo que no es que se descubra la pólvora, digamos, no es que vaya a hablar de un tema nuevo. Lo que sí hace Norman Ohler, que es un periodista del Stern y de Der Spiegel y también documentalista, es una investigación en Coblenza muy afinada, son 330 páginas traducidas a 18 idiomas, y entonces la investigación es muy, muy exhaustiva. La traducción es muy buena del libro que ha hecho Crítica de Barcelona este año, del Grupo Planeta. El traductor es Héctor Piquer Minguijón y se lee muy bien, no tiene ninguna de las aberraciones que vemos en algunas traducciones que las hacen impracticables o muy poco interesantes para seguir un relato. Y entonces como me gustaría empezar, para no abandonar, para que no piensen los oyentes que me he pasado al germanismo, con una cita de Jean-Paul Sartre, que decía: un sistema político consagrado al naufragio se empeña intuitivamente en acelerar su hundimiento. Bueno, esta es una cita del libro, no es que me haya ido a buscar a Sartre por ahí, sino que el hundimiento es toda una filosofía, se ha hecho una película, bueno, es la etapa final del Tercer Reich, ¿no? Está hecho con mucho humor el libro, sobre todo la primera parte, para no desanimar, me imagino, al lector. Y entonces Ola empieza escribiendo un prospecto a modo de prólogo. Prospecto, como sabemos, es el papelito que acompaña los medicamentos que desterramos horrorizados habitualmente, porque si supiéramos de qué van los medicamentos nunca los tomaríamos. Entonces él dice: di con el material en Coblenza, en el austero entorno del Archivo Federal de Alemania. Era el legado de Theo Morell, el médico de cabecera de Hitler. Entonces lo divide de esta manera: cuadro clínico, diagnóstico, potencia del contenido, peligros durante la lectura, efectos secundarios, siempre siguiendo, digamos, el símil de los medicamentos, y por fin, haciendo el último guiño de la presentación de su obra, dice: manténgase fuera del alcance de los niños y fecha de caducidad sujeta al estado actual de las investigaciones. O sea que él no piensa que con esto se cierra el tema, ¿no?
es una vía, digamos, una vía puesta al día. Él dice que el nacionalsocialismo fue literalmente tóxico y lo deja estar como frase, digamos, todo el mundo sabemos lo que fue, pero ahora supongo que está haciendo referencia al campo donde él ha escrito el libro. Dice, dejó al mundo un legado químico que aún sigue afectándonos, ya veremos por qué. Hay un producto en esta época que es de consumo popular. Cuando decimos popular es que todo el mundo tenía acceso sin receta y que la gente, como pasó aquí con ciertas clases sociales en una época al final del franquismo, que todo el mundo tomaba optalidones y no se da cuenta que se estaba drogando a base de bien, pues la droga de este momento se llama Pervitin y es una metanfetamina. Una droga que se ha usado con la manga muy ancha durante el siglo XX, que se conoce popularmente como crystal meth y se inhala. ¿Qué es lo que hace esta droga? Pues aumenta el rendimiento, da una sensación de euforia, todo nos parece fácil y practicable. Y los laboratorios que la fabricaban eran los laboratorios Temmler, que la venían haciendo desde 1931, o sea, 2 años antes de la llegada de Hitler al poder. Ahora está en desuso y entonces él dice, hay que buscar los orígenes de esta frecuentación, digamos, del fenómeno de la drogadicción al siglo XIX. Dice, ya Goethe creía, y cita literalmente, modifico mi cerebro, luego existo. Bueno, el uso que se le dio a las drogas en el siglo XIX lo hemos comentado aquí. Y los artistas, ¿no? Que creían que solo bajo los efectos de las drogas podrían crear. Los pintores, sobre todo los escritores, ¿no? Y además que la dependencia voluntaria es el estado más bello, decía Goethe, ¿no? El famoso autor del Fausto, que no deja de ser todo una imaginería de posibles, ¿no? A saber cómo escribiría algunas partes del Fausto Goethe, ¿no? Alemania, cuenta Ola, no tuvo té, ni café, ni vainilla, ni pimienta, ni todas esas cosas maravillosas que trajimos o trajeron otros de las Indias o de América o de Asia, porque no tuvo muchas colonias a partir del diseño político que hizo von Bismarck en la conferencia de Berlín, que decidió quedarse con el control de Europa y repartir por ahí a los socios, sobre todo Inglaterra, Francia y Holanda, pues el resto de las colonias. De esas colonias venían productos para ponerse a tono. Pero Alemania no tuvo esto, dice Ola, y entonces el país necesitaba excitantes y el know-how ya estaba disponible. Y entonces es a partir de 1936 que, siguiendo con esta típica doble moral que vimos mucho también en la Inglaterra victoriana, hablando de sexo y la sexualidad y todo esto, hay una ley antidroga. Cuando todo el mundo se estaba drogando sin ningún tipo de cortapisas, pues hay una ley en contra del consumo que significa exclusión, represión o exterminio de grupos marginales y minorías, es decir, que estaba que se discriminaba muy bien a quien se le, como siempre ha sucedido, ¿no? Claro, no sé, los que estaban en la exclusión social, ¿no? De vagos y maleantes. Bueno, esta era una ley, supongo, con capacidad para segregar a quien interesaba. Y no se aplicaría a las élites nazis, claro. No, bueno, por supuesto, y a nosotros seguro que no las aplicaban si andábamos por ahí, ¿no? Hay una figura que el historiador que alaba tanto este libro, que es Mommsen, que es un clásico de la historiografía alemana, dice que es fundamental en esta obra, que es el doctor Theodor Morell y la relación que va a tener con Hitler, ¿no? Él ponía inyecciones a todo el mundo de la clase alta. Y es imposible no recordar el doctor Feel Good, siéntase bien o siéntase bien, de los Kennedy, que les ponía ya en tiempos vitaminas y anfetaminas en vena al matrimonio presidencial y que se comenta podría haber causado el linfoma de Jackie que la mató, ¿no? De eso sabes mucho porque eres la autora de una biografía de Jackie Kennedy, de la que hablaremos en su momento. De hecho, cuando estaba gordita su hija, la única que queda viva de la familia, Caroline, pues Jackie no tuvo ningún complejo en mandarla a poner una dieta de anfetaminas porque reducen el hambre y aumentan el metabolismo, entonces se adelgaza como un efecto inevitable, ¿no? Aunque el paciente siga comiendo, un poco como la
La solitaria de María Callas, ¿no? Que también tiene una historia. Bueno, Morell va a atender al propio Hitler, al que va a denominar el paciente A, que tenía una pésima salud, por cierto. El hombre que hablaba de la raza superior era una calamidad desde el punto de vista clínico, ¿no? A él le ponían todo en vena por la sencilla razón de que tenía muchos problemas digestivos y estomacales y un aparato digestivo realmente destartalado, ¿no? Con lo cual la vena, que es una vía muy peligrosa porque produce una adicción y una captación del medicamento casi instantánea, pues se le ponían varias inyecciones al día para que aguantara los desfiles, el saludo nazi, la mano levantada, que parece una broma, pero es así de terrible. Al comienzo a base de vitaminas y glucosa. Entonces tenía muy buen aspecto y parecía incansable, ¿no? Y había hasta bombones con metanfetamina para las amas de casa en esta época, ¿no? O sea que la pervitina y el espíritu de la época van de la mano, ¿no? Dice Ola. Se pasó por la despensa farmacológica, sobre todo en la guerra relámpago, lo que se llamaba Blitzkrieg, cuando comienza la ocupación de Polonia, ¿no? Y el Vitamultin. Con este tipo de fármacos hay una noción de pérdida de la realidad que tiene el régimen. Arriba, abajo, en el medio, los que estaban bajo bandera, las personas que estaban en la casa, de los adolescentes hasta los ancianos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Göring, que era un caso también muy evidente y muy conocido. Y entonces el consumo de Pervitin llegó a más de 1 millón de dosis mensuales en Alemania. Y Hitler se convertiría en el paradigma de la politoxicomanía, como decimos en medicina o en psicología. Algo que supongo que se ocultaba, Alicia, porque se vendía esa imagen de Hitler vegetariano que cuidaba sus hábitos de vida. Lo era, por cierto. Sí. Lo que pasa que, bueno, eso no significaba que el hombre tuviera buena salud y, por supuesto, si no lo era, tenía que parecerlo, ¿no? Además que tenía un desgaste considerable y una exposición brutal, ¿no? Y supongo que le daban cosas para estar arriba y después venía el bajón, ¿no? Y tenía que volver a darle... Sí, el típico círculo vicioso, ¿no? Hay una época que se pone una especie de combinado que son realmente drogas antagónicas que se usan mucho, que ya comentaré ahora. Lo que está claro es que cuanto más drogas te pones, como sabe cualquier experto, cualquier farmacéutico, pues aumenta la tolerancia del cuerpo, es decir, el acostumbramiento, y cada vez la dosis tiene que ser más elevada para producir el mismo efecto, con lo cual, como dice Ola, el primer yonki de Alemania era Adolfo Hitler, ¿no? Que comienza a decaer allá a medida que es un círculo vicioso. No se sabe si Alemania decae porque Hitler está hecho polvo o porque a medida que la guerra el triunfo parece menos claro o menos difícil mantener esa tensión de Imperio Romano renovado, ¿verdad? Le empiezan a dar Eukodal, que es un opiáceo llamado oxicodona, que recuerda mucho lo que tomaba el Dr. House, porque es de la bicodona, es de la familia, ¿no? Y entonces este medicamento tiene un doble efecto analgésico. Por un lado es una droga de diseño avant la lettre y el rey de todas las sustancias y el material de que estaban hechos los sueños, que es una frase, bueno, que todo el mundo conoce y que utiliza el periodista, ¿no? Y luego hay un punto de no retorno que es probablemente después del atentado, después de uno de los atentados, el más conocido y cinematografiado, digamos. El de la Operación Valquiria. El de la Operación Valquiria, exactamente, pues digamos que el mapa o la geografía psíquica de Hitler cambia y la situación efectivamente también, ya no se puede estar tan arriba impunemente, entonces empiezan a darle una mezcla de cocaína y Eukodal, que es el clásico speedball, que el opio es un depresor, es un sedante, y con la sensación de euforia de la coca, lo que hay es una sobrecarga enorme del sistema circulatorio, insomnio, te destroza el hígado. Bueno, es el Olimpo farmacológico, ¿no? Que todavía se usa esa mezcla terrible de drogas antagónicas, ¿no? Entonces, de todas maneras, dice el periodista que ni los objetivos, ni los motivos, ni el delirio ideológico fueron el resultado de las drogas. Que no se piense que como estaban todos drogados,
organizaron esta fiesta, ¿no? No es una excusa. A nivel europeo. No mundial. es una excusa para justificar lo que hicieron. Él sigue siempre dueño de sus actos, porque además no estaría drogado las 24 horas del día, como es lógico. Hay momentos de gran lucidez. Incluso hay momentos en que las drogas te permiten una lucidez extra que te hace funcionar de maravilla, aunque de una forma irreal, y no estamos dando ideas, cuidadín. Y entonces, por muchas drogas que tomara, que yo no le eximía de su monstruosa carga, dice hola, ¿no? Y al final, bueno, hubo una especie de relevo. El doctor Orzechowski buscó y encontró, de Morel, de Theodor Morel, buscó y encontró una droga que convertía al hombre en un depredador nato, si ya no lo eran, por motivos ideológicos, o por la historia del propio pueblo germano, o bárbaro, como lo llamaban los romanos, porque no hablaban latín, ¿no? Sobre todo se le daba esta droga, interesaba que tuvieran esta droga los soldados de los comandos, para no retroceder, para avanzar sin ningún tipo de piedad. Y bueno, siempre se había hablado del alcohol, el alcohol que se repartía ahora lo voy a decir porque es hasta divertido dentro del desastre, ¿no? Y también dice que Göring, cuando fue detenido por los aliados, llevaba un maletín con 24.000 pastillas de opioides, que seguramente no eran solo para él, ¿no? Sino que había una especie de reparto. Y estaba pensando post-mortem, ¿no? Pre-mortem, ¿no? De ahí en las reuniones estas, ¿no? De trabajo. Y en las fiestas, que eran muchas, ¿no? Esta gente era muy lúdica, ¿no? Entre campo de concentración y la solución final y alguna batalla por aquí y una incursión por allá, pues iban a la ópera, como todo el mundo sabe, se encontraban. Y entonces dice, ¿cómo llega esto a la población civil? Entonces dice, el origen está en la pervitina, que era algo bueno contra todo, incluso para la depresión o el aburrimiento. Y también dice, en la guerra contra los franceses distribuyeron 35 millones de pastillas, de modo que es evidente que las drogas sí tuvieron un papel importante en el ejército. Pero los franceses, ahora que me preguntabas, no tenían drogas, tenían su propio suministro de drogas, que era el vino, de la cual dieron buena cuenta los alemanes cuando invadieron Francia, que saquearon todas las bodegas galas, porque algunas eran fantásticas, ¿no? Sí, no, yo me refería más al reparto de alcohol barato que se hacía que se hacía a los responsables de los asesinatos de la Shoah por balas, cuando los soldados estaban absolutamente borrachos. Yo creo que el alcohol como algo inferior, ¿no? Es decir, cuando no tenían buena droga de diseño, porque eran drogas de diseño ya estas, ¿no? Pues el alcohol, hombre, sí, el alcohol te produce un embrutecimiento, pero estas drogas eran mucho más sofisticadas que el efecto de estar un poco borracho, un poco alcoholizado, ¿no? Sí, o el personal que estaba en los campos, que estaban permanentemente recibiendo alcohol para, según cuentan en los diarios, para poder aguantar el tipo. No, además la pervitina pues quita el miedo, es decir, es una droga de diseño muy calculada, ¿no? Y también estaba, como tú dices, en los campos de concentración las drogas. Y en Auschwitz las SS tenían problemas a la hora de interrogar a los polacos de la resistencia, que no hablaban. Les empezaron a dar mescalina sin decírselo, café con mescalina, que es un alucinógeno, como todo el mundo sabe, de origen mexicano, ¿no? Es decir, que ahí había para todos los gustos, ¿no? Y de hecho, estos experimentos que fueron llevados a cabo con los reclusos en los campos fueron de enorme interés para los norteamericanos después de la guerra, ¿no? Cuando liberaron los campos de concentración, encontraron todo ese verdadero tesoro terrible que tenían los alemanes, tomaron todas las notas, las utilizaron para sus propios programas de lavado del cerebro, y yo creo, y mucha gente lo comenta, y muchos medios de comunicación en su día y todavía, se repartieron con los rusos a los científicos alemanes. Hubo ahí un truco-trato muy escandaloso, ¿no? Entonces, ese sistema está implantado hoy en día, el de dar drogas a las tropas, tanto que en el ejército alemán ahora se toma modafinil, la droga con que la mayoría de los ejércitos experimenta ahora, o los pilotos de drones que consumen la Go Pill. Y hay una cosa que nos viene muy bien también a este programa, y es que también el Estado Islámico consume drogas, y es el famoso Captagón, compuesto también por metanfetamina, cuya producción se trasladó a Túnez cuando Bulgaria y Rumanía
que fue donde se empezó a producir, se unieron a la Unión Europea por los controles. Es decir, Pero el autor afirma que en todos los ejércitos se consume, se invita a consumir droga. Bueno, que se invite a... yo no les proporciona. Yo creo que el tema es el hacer la vista gorda, probablemente, ¿no? No creo que sea tan así, ¿no? Lo que pasa es que él de lo que habla, no sé cómo están los otros ejércitos, pero de los temas que él habla está muy documentado. No podría decir, Dios nos libre, qué puede pasar con el ejército español. Pero en fin, en todos estos sitios tan cerrados, pues la presión psicológica y la convivialidad es catastrófica. La gente acaba muy agobiada, ¿no? Con lo cual el uso de alguna manera de salir, como dice él, la metanfetamina también te quita el hambre, o sea que es una droga perfecta para luchadores árabes, terroristas y sobre todo para la eficacia, ¿no? Bueno, saltando a la actualidad, le preguntan a Oller, ¿cree que hay una conexión entre el uso de las drogas durante el Tercer Reich y la normalización que hay hoy en Berlín sobre estas sustancias? Lo que preguntábamos. Y él dice, sí, creo que se puede establecer una cierta conexión, aunque esta puede ser inconsciente. Bueno, todo lo que el mundo del inconsciente dé para de sí. Berlín es una capital de la droga. La droga fue una parte importante para la economía alemana en los años 20 y tras la caída del muro estas sustancias vuelven a primera línea como algo contracultural, o sea, se cambia el espectro, digamos. Alemania tiene un vínculo claro con la droga, o sea, que no les ahorra a sus compatriotas nada, ¿no? Hans Mommsen entonces dice que este es un fantástico libro sobre el proceso de autodestrucción de Hitler y su pueblo y que cambia la visión de conjunto. Y vamos a terminar con una cita de Hitler para que quede claro cuál era toda la filosofía de la historia. Dice, dejaré más atrás a todos los hombres de la historia, seré el más grande aunque reviente todo el pueblo alemán. Creo que quiso reventar a muchos millones más de pueblos y de personas para instituir aquel Reich que debía durar 1000 años. Como tú decías, el primer y el más importante yonki alemán, Adolf Hitler. Pues en este libro que nos has presentado de una manera muy interesante, El Gran Delirio, Hitler, Drogas y el Tercer Reich, bueno, pues tienen toda la información que nos ha sintetizado Alicia Perris. Muchísimas gracias, Alicia. Es un gran libro, pero cuidado con la sobredosis.